Hola, bona tarda. Soc Enric Mir, soc vocal de la Junta de Govern i faré la presentació de l'acte. Por deferencia con nuestro ponente, hablaré en castellano. Bienvenidos a esta tarde al Colegio de Arquitectos para compartir con nosotros la conferencia sobre el Ladio di Este que nos ofrecerá el arquitecto uruguayano William Rey Ashfield. También contamos con la presencia de Nuria Ayala y Arturo Frediani, que introducirán a nuestro ponente. Esta sesión se enmarca en la línea Fundamentals de la programación de cultura del colegio, con la que se pretende, desde diferentes aspectos, dar a conocer la trayectoria de arquitectos y de no arquitectos o de otras profesiones cuyo trabajo despierta un determinado interés en ámbitos que superan el estrictamente arquitectónico, como es el caso de Ladio. Para mí, personalmente, es un honor. Yo siempre tengo la suerte, porque normalmente estas conferencias las presenta el vocal de cultura, que es Manolo Ruiz Sánchez, pero cuando él no puede, a veces me dice a mí que las presente. Y siempre tengo la suerte de que cuando me dice que presente una conferencia es de alguien que para mí es muy importante, como el caso de Ladio di Este. El Ladio di Este para mí es importante no solo por la capacidad técnica de su obra, que seguramente se podría hablar, o ya hablarán nuestros ponentes desde el punto de vista como más ingenieril, como más técnico, sino sobre todo por la cualidad arquitectónica de sus obras, de sus espacios, cómo trabaja la luz, cómo realmente entiende lo que es su obra. Y para mí personalmente es, vuelvo a decir, un honor, sobre todo porque, como yo acabé la carrera en el 85, siempre tengo la sensación que me robaron parte de la arquitectura y de la ingeniería cuando se toca con la arquitectura, porque la mayoría de la arquitectura y de la ingeniería sudamericana a nosotros no la descubrimos prácticamente hasta los años 90 y pico. Y nos han robado como 10 años, siempre pienso, digamos, de conocimiento de esa arquitectura, como la que puede haber hecho Álvarez en Argentina, como muchos otros arquitectos y algunos ingenieros en Sudamérica. Por eso para mí es un gran honor hacer esta presentación. También nos acompañan el señor Francisco Bustillo, que ahora está entrando, que es el embajador de Uruguay en España, que ha tenido un problema con un atasco en Barcelona, la señora Noelia Martínez, cónsul general de Uruguay en Barcelona, evidentemente el William Rey Ashfield, que es el arquitecto que nos hará la conferencia tan interesante, la Nuria Ayala y el Arturo Frediani, que nos harán la presentación. Para la organización de este acto hemos contado, evidentemente, con la colaboración inestimable del Consulado General de Uruguay en Barcelona y agradecemos hoy también la presencia, aunque tarde, del embajador de Uruguay, el señor Francisco Bustillo Bonasso, y al cónsul de Uruguay en Barcelona, la señora Noelia Martínez. Ahora voy a pasar la palabra a la Nuria Ayala, arquitecta, especialista en estructuras y en bóvedas cerámicas, con despacho propio de arquitectura. Buenas noches. Bueno, agradecer la oportunidad de tener a William con nosotros. Y la obra de Ladio di Este forma parte de los bienes culturales que Uruguay propone para incluir en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y este acto forma parte del conjunto de actuaciones para promocionarla. En este sentido, hemos organizado la charla en varios bloques para explicar también la relación transatlántica que permite la obra que después desarrolla el di Este. Desde este lado del Atlántico hacia Uruguay, con la participación de Antoni Bonet Castellana, y después cuando di Este ya es un ingeniero con mucha obra a sus espaldas, vuelve a España y construye algunos edificios. William Rey Ashfield es arquitecto, doctor en gestión de patrimonio y catedrático de Historia de la Arquitectura Nacional en la Facultad de Arquitectura de Montevideo y fue presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio de Uruguay. En la actualidad es docente en diferentes universidades.
Arturo Frediani, que es doctor arquitecto y es jefe de estudios de la Escuela de Arquitectura de Reus, ha participado en varias publicaciones sobre Antoni Bonet y él, digamos, nos iniciará en este camino hacia la obra de Dieste. Arturo. Buenas tardes. Bueno, yo, digamos, a mí me toca un poco explicar esta primera parte, ¿no? que empieza en Cataluña y bueno, y prende una mecha, una luz en Uruguay en el año 44, 45. Y esa luz, pues bueno, luego tiene un brillo excepcional, ¿no? Y se convierte bueno, es el trabajo, la vida, la obra de Eladio Dieste. Entonces voy a hacer un breve recorrido histórico, más que nada, ¿no? Después de la obra se encargarán mis colegas, sobre todo William, de explicarla. Tenemos un problema con las transiciones de las diapositivas. Estos cuadraditos no estaban. Será un poco todo así, supongo. Es un cambio de formato de Mac a PC. Bueno, la primera imagen, pues vemos a Guastavino, un arquitecto de origen valenciano, construyendo seguramente una de sus obras en Nueva York, utilizando ya el método de la volta catalana, bóveda catalana o bóveda cerámica, y le vemos, en la fotografía está montado sobre un tramo de la misma, un tramo de bóveda. Otros arquitectos, digamos que el método o el sistema de la bóveda de cerámica es un sistema tradicional, se utiliza en la arquitectura tradicional catalana y rosellonesa, y después unos cuantos arquitectos pues aprovechan la técnica y empiezan a experimentar con ella. Este es Lluís Moncunill, del cual conocemos el vapor en Terrassa, que es actualmente el Museo de la Industria, y bueno, es una estructura pues también de gráciles bóvedas y también algunos diafragmas que las unen entre ellas. Más tarde, pues tenemos el ejemplo de Josep Maria Jujol, más conocido por su colaboración con Antoni Gaudí y por algunas obras propias maravillosas. Él también tiene un encargo en un momento dado, creo que en 1916, para un cliente que había trabajado antes, el encargo de hacer una nave de fabricación de cajas fuertes en el barrio de Gracia. Estamos hablando de la fábrica Magnac, también construida con pequeñas, con bóvedas de ladrillo de canto. Y pasamos directamente ya a nuestra figura. El personaje de la derecha fue alumno de Jujol, del anterior arquitecto, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y el cual se recibió pues a finales de los años 30. Es Antonio Bonet Castellana. El personaje que le acompaña en esta fotografía, el barco en donde les retratan es el Patris II, el barco en la singladura en la que se toma esta vista, pues se firma la Carta de Atenas. Y bueno, a la izquierda tenemos a un arquitecto finlandés, por entonces conocido por un solo edificio, Sanatorio de Paimio, Alvar Aalto.
Poco después esta foto en la que tenemos a una Le Corbusier en bañador. A la izquierda tenemos sonriente a Joseph Louis Sert, que es el primer arquitecto que confía un poco en el joven Bonnet, que es el personaje que está en medio. Y confía en él para hacer de aparejador o de ayudante en la obra de la construcción del pabellón español de la exposición de París, en donde tenemos el pabellón de Sert y la casa, con colaboraciones estelares de artistas españoles de relumbrón. Ahí al fondo veis pues la obra que Pablo Picasso preparó para el pabellón, el Guernica. Bonnet se queda en París, ve que está ya la guerra civil, ha trabajado con el gobierno para construir un instrumento de propaganda para el gobierno republicano. Bueno, teme volver y las represalias. Empieza a trabajar al mismo tiempo con Le Corbusier en su estudio en la Porte Molitor, y allí conoce a diferentes personas que luego pues marcarán su futuro. Uno de ellos es Roberto Mata, un pintor chileno, en aquel momento arquitecto recién titulado, a cuyo hijo quizás conozcamos más, Gordon Mata Clark. Y por si acaso una de sus obras, para que lo recordemos. Bueno, hecha esta rápida digresión, volvemos a Bonnet en ese despacho y vemos, bueno, pues el dibujo para las casas Jaul, la primera versión de las casas Jaul que hace Antonio Bonnet. En este dibujo también participa Roberto Mata. Surrealismo. Están Laurel y Oliver Hardy, una bailarina, otra bailarina abajo a la derecha haciendo una O, una letra, y comienzan a aparecer un elemento extraño en la arquitectura moderna de aquel entonces, que está en la cubierta. Una cubierta ondulada, una cubierta que a momentos recuerda las escuelas de Gaudí, y en otros la arquitectura tradicional catalana, bóvedas de ladrillo. Bonnet se exilia, sale de París y acompañado por dos colegas, Juanito Kurchan y Jorge Ferrari Ardoy, se marcha a la Argentina, se marcha a Buenos Aires y empieza una obra prolífica durante aproximadamente dos décadas y media, en la cual trabaja a ambos lados del Río de la Plata. Trabaja en Argentina y trabaja también en Uruguay. Aquí le tenemos en una pose que yo no sé de qué me sonaba, porque ya digo, es esta pose heroica del arquitecto triunfador que hace las Américas, que seguro de sí mismo y confiado en el poder de la arquitectura moderna para cambiarlo todo. Pero caí en la cuenta. Este arquitecto me sonaba de la película The Fountainhead, el manantial, un Gary Cooper en la misma pose. La foto, el mérito es que Bonnet posa 4 o 5 años antes y que se ruede la película. Y bueno, también pues confiado. Esta es la escena final de la película de King Vidor, tan recordada y tan emocionante para algunos arquitectos. Y bueno, Bonnet realiza su primer edificio en Buenos Aires. La sombra de la izquierda, ese personaje que está cruzando la calle, lástima, no he encontrado una fotografía entera, es la mujer de Antonio Bonnet, cruzando la calle haciendo de modelo.
Y este edificio está situado en el centro, en la cuadra antigua, en el centro de Buenos Aires, en el cruce de las calles Paraguay y Suipacha, y aquí vemos unas bóvedas que rematan el edificio que nos pueden recordar a aquellas del dibujo de las casas Jaúl. Esta es la sección del edificio con estas bóvedas y que están sobre el estudio del propio Antonio Bonet. Este es un edificio de viviendas para artistas. Este es el estudio de Antonio Bonet. Al principio tenían poco dinero para amueblamiento y Bonet con Juan Kurchan y Jorge Ferrari diseñan una reinterpretación de una silla que andaba por ahí, la tripolina, doblando unas varillas de redondos de acero y colgando de los 4 extremos pues una piel de vaca, lo más barato que se podía conseguir en la Argentina en aquel momento. Y casi una premonición del funcionamiento de las bóvedas gaussas, evidentemente al revés, ¿no? Tenemos un boceto del sillón BKF y aquí pues la silla. Si invirtiésemos la figura tendríamos el principio de funcionamiento de las bóvedas de pequeño grosor. Y aquí Bonet con su hija, sentado en una BKF, la silla probablemente más vendida de la década de los años 50 en el mundo. Bonet aplica la bóveda catalana en las casas en Martínez. En ese mismo momento Eladio Dieste todavía está estudiando ingeniería o está acabando la carrera. Y bueno, aquí es cuando Bonet, en la derecha de la imagen, nos contó a algunos alumnos. En el medio vemos a Fernando Álvarez, que fue el que se encargó de montar estas sesiones. Nos contó cómo fue el encargo que le unió, que le relacionó por primera vez con Eladio Dieste. Una vivienda, la vivienda Berlingueri, en Punta Ballena, en Uruguay, en la que necesitaba, Bonet también quería hacer una bóveda, unas cuantas bóvedas a la catalana. Contactó con un joven licenciado, ingeniero Dieste, y le explicó las maravillas de la bóveda catalana, que si Muncunill, que si Jujol, que si no sé qué, que si se puede hacer con una capa de ladrillo muy fina, armando nada, todavía no había armado era el sistema tradicional catalán. Y Dieste dijo, bueno, muy bien, déjeme que lo piense, ¿no? Me han soplado ayer, déjeme que lo piense. Y según Bonet no era déjeme que lo piense, según Bonet era le convencí de que tenía que hacer la bóveda a la catalana y volvió con una mejora del sistema. Bueno, aquí me habéis visto a la izquierda, estaba asistiendo tan joven como el propio Dieste en este momento en el que conoce a Bonet, ¿no? Lo que se le ocurre a Dieste es poner unos hierritos que ayuden a trabajar, a repartir las tensiones, a convertir en un elemento no solamente que trabaje a compresión, sino que acepte unas pequeñas tracciones, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña foto de la casa Berlingueri en construcción. Y bueno, esta es la primera bóveda, sin el edificio todavía, la primera bóveda que hace Eladio Dieste. Ha sido muy difícil de encontrar esta foto. Y la vivienda acabada. Esta foto también ha sido muy difícil de encontrar porque en la actualidad el edificio está un poco alterado. Bueno. Antonio Bonet sigue empeñado en hacer bóvedas y este sería un poco el esquema de la Berlingueri, un lienzo a tabla encima del cual pues hay unos nervios que hacen, que generan una cámara de aire.
este sistema lo sofistica, o no sé si lo mejora demasiado, pero lo vuelve a utilizar en diferentes momentos, entre ellos en una de las obras maestras del arquitecto en Barcelona, que es la Casa de Ricarda, visitable. Bonet colabora después con otros ingenieros, no es el único ingeniero con el que colabora y con el que hace buenas migas Dieste. Nada, simplemente para mostrarlo, aquí tenemos el canódromo de la Meridiana, es una magnífica obra de Bonet en colaboración con el ingeniero Puigtorné, años 60. Y bueno, pues el sistema, que parece un columpio. Tenemos un pilar sobre el cual se coloca la cubierta y que en uno de sus extremos pues, tiene un pequeño tirante. Esto puede recordar incluso una de las obras que veremos hoy, que es las pasarelas estas de Alcalá. Y bueno, para acabar, pues volver a decir que nada, que de esta bóveda de la Berlinghieri, pues Dieste no es que sacara mucho partido, es que realmente fue un pie forzado, una excusa que le llevó a hacer una obra magnífica. Como sé que la mayor parte de la obra que aparecerá hoy es uruguaya, pues aquí también decir que en Brasil pues ahí tiene un edificio estupendo, que es este almacén de tranvía en Río de Janeiro. Y para acabar, una imagen de mi obra preferida de Eladio, que esta no tiene bóvedas, para decir que el personaje no solamente dependía de un elemento determinado, ¿no? sino que lo llevó a sus límites y lo reinterpretó. Y ahora voy a dar la palabra a William Rey, que nos entretendrá con imágenes y con historias sobre Eladio, ya sobre su obra. Gracias Arturo. Antes de comenzar quisiera establecer algún agradecimiento que para mí es importante, o más bien fundamental, y es a este Colegio de Arquitectos de Barcelona por invitarme a estar aquí hoy, a la Embajada Uruguaya, quien apoyó este viaje mío a este rincón de España, y ni que hablar al consulado en Barcelona, que nos dio un apoyo en la organización realmente importante. Bueno, yo voy a hablar de la obra de Dieste. Hicimos ayer una especie de guión con Arturo y con Nuria, porque evidentemente hay una parte de la obra de Dieste que tiene que ver de manera directa con España. Hay una producción, digamos, de valor, de peso en este país, y hay también antecedentes muy importantes como los que Arturo justamente contaba hace muy poco, porque es con un arquitecto catalán con quien Dieste hace sus primeras armas en materia de bóvedas y de cerámica armada. Es con esta casa que mostraba Arturo y que yo no tuve la suerte de tener una imagen como la anterior, a pesar de que esta está a color, porque esta casa ya tiene alguna intervención, como se puede ver. ¿Cuál es el puntero? El puntero. ¿Este? Ah, está al costado. No. A ver si es este. Ahí. Como se puede ver aquí en esta magnífica terraza, que establecía un plano horizontal muy potente, una vivienda que tiene una modulación, y esa modulación está en una relación muy fuerte, muy directa, con justamente el tipo de cubierta. Un tipo de cubierta de bóveda que tiene tramos horizontales
y que también van a requerir una solución de armado. Yo quiero retomar esta cuestión porque me parece que en Dieste no solamente la Casa Berlingeri es el puntapié inicial para su experiencia, si se quiere, estructural, o del manejo de este nuevo sistema que va a comenzar ahora, sino que también Bonet es importante en la instancia proyectual de Dieste. Porque yo lo puedo pasar. Nosotros vemos, por ejemplo, algunas cuestiones que aquí están, que tienen que ver con el orden en que se establece los espacios dormitorios, el gran espacio de relación, los vínculos, la estructura fuertemente articulada de esa base que, bueno, viene de Perlas con un tipo de cubierta que expresa, que extrovierte, digamos, la lógica modulada que podemos ver allí. En el año, esa vivienda es del año 47, la anterior que veíamos, 48, pero unos 12 años aproximadamente después, Dieste está proyectando su casa en Punta Gorda, en un lugar también cercano al mar, aunque mucho más urbano que el ejemplo de la Casa Berlingeri. Y yo creo que acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, el ejercicio proyectual de Bonet. Es distinta, es una casa más intimista, mucho menos abierta que la Casa Berlingeri, donde introduce también otros elementos que tienen que ver con la experiencia proyectual de arquitectos como Países-Reyes, en el caso de Uruguay, la experiencia Torres Garciana, en elementos como por ejemplo el manejo de la sección áurea, y una relación con el material, una relación muy franca, podríamos decir, con el material, que es el ladrillo. Este es un tiempo de mucha experimentación con el ladrillo, con toda la capacidad expresiva del ladrillo en nuestra arquitectura. Allí estamos viendo la planta y vemos que la planta también va a establecer una suerte de orden, ¿verdad? En fajas de dormitorios con un importante corredor, un poco como era la galería en el caso de la Berlingeri, y también con una sucesión de espacios que están marcados por diferencia de niveles para llegar a un estar que a su vez cuenta con otro, y que a su vez cuenta con espacios intermedios hacia el exterior, y que habla de yo diría de algo así como el lugar aristotélico, ¿no? La idea del espacio de Aristóteles como el lugar donde uno puede ver una parte de ese continuum, pero una parte con identidad, una parte donde la percepción humana es esencial para definir ese lugar, para definir ese espacio. Y en este sentido es que Dieste valora enormemente el diseño de cada parte, de cada paso, de cada lugar de estar, ¿no? Y es muy rico en ese sentido la casa, por lo que tiene que ver con, digamos, por espacios a distinto nivel, ahora vamos a ver algunas fotografías, y las conexiones con los ámbitos verdes, algunos más recoletos, algunos más abiertos. Fíjense que tenemos una asociación de 3 patios en esta casa, frente a la Berlingeri, mucho más abierta, con grandes paños de vidrio que se conectaban directamente con el mar. Bueno, acá nos encontramos con una casa un poco más intimista, pero que recoge también esa idea de la modulación, del orden, y ni que hablar la utilización también de la bóveda. Ahí vemos algunos de esos espacios que son como relaciones interior-exterior. Ahí vemos el frente de la vivienda con la puerta de garage al lado de la puerta principal. De ahí uno ingresa a una serie de, digamos, de niveles pautados hasta llegar a un ámbito que se conecta con esto. Y el verde juega permanentemente en la relación con el interior. Ahí estamos viendo el espacio de estar, vemos cómo el peso que tiene sin duda la bóveda en la definición del lugar y cómo esa bóveda a su vez se va desintegrando poco a poco para pautar, digamos, la salida al exterior.
Hay también una preocupación, yo diría, bastante integral, aunque él diseña algunos de los muebles que están aquí, no todos, no estos precisamente que estamos viendo aquí, pero sí elementos que tienen una condición mueble, ¿no? Que tienen una condición de definir la parte, el lugar. Una austeridad muy marcada que tiene que ver con un pensamiento cristiano, yo diría, casi en relación con el cristianismo primitivo, con esa austeridad absoluta, donde los espacios se conectan, donde decía, los espacios se conectan por pequeños desniveles, ¿verdad? Y donde conviven diferenciados, pero siempre de manera muy marcada por el remate, por la cubierta, ¿no? que va definiendo cada uno de esos espacios. Acá vemos, un poco mejor cómo es el espacio comedor, su vínculo con uno de los estares, y cómo la cocina, sí es un mueble que está absolutamente diseñado por Dieste y que forma parte como del office de la cocina y que hasta el día de hoy permanece en la casa. La casa está en muy buen estado, la compró, yo diría, un ciudadano muy serio en lo que tuvo que ver con el mantenimiento. Yo entré en época de Dieste y entré después y no sentía realmente la diferencia, a pesar de que todos los muebles habían cambiado, salvo que está acá en la cocina y este comedor que fue comprado conjuntamente con la casa. Y vemos cómo esa bóveda, ¿verdad?, se va desintegrando, podríamos decir, en términos materiales, la continuidad de la misma en su forma, pero al mismo tiempo el atravesamiento de la luz va pautando, digamos, la relación interior-exterior. Una relación que en Uruguay se estaba trabajando muchísimo por la arquitectura de aquellos años, sobre todo en arquitectos como Paisé Reyes, arquitectos que conjuntamente con Dieste tenían en vínculo una cercanía muy grande con la tradición Torres Garciana. Ambos habían conocido a Torres, ambos habían, digamos, integrado en alguna medida obra Torres Garciana a la arquitectura. Esta obra precede en unos 6 años la obra de Dieste la conocía, e incluso el propio Paisé va a resolver algunos de sus proyectos con cubiertas de cerámica armada, para lo que le solicitará apoyo a Dieste. Allá se puede ver, aunque la foto lo muestra muy oscuro, una obra de un alumno justamente de Torres García, que fue jalonando distintos espacios de esta obra. Pero quizá podríamos ir un poco más atrás todavía, en una obra, yo diría, de avanzada en nuestro país, proyectada a finales de los años 20, materializada en el 30, que es la Casa de Vilamajó. Vilamajó, un arquitecto de enorme valor, docente de muchas generaciones de arquitectos, también se interesa por esos espacios intermedios, al igual que veíamos en la casa de Paisé, y va generando estos ámbitos que también podemos verlo de manera algo distinta en el caso de Dieste. Vilamajó había hecho un viaje muy importante por España, apenas egresa de la Facultad de Arquitectura y se enamora de Andalucía. El referente allí es básicamente Andalucía, la relación con el agua, una sinestesia, ¿verdad?, donde todos los sentidos deben estar afectados por el espacio arquitectónico. Y luego Dieste va a continuar también manejando la idea de la bóveda para un proyecto de casa para su hermano en Artigas, quizás la ciudad más lejana de Montevideo, donde utiliza, como decimos, la bóveda, pero no utiliza la cerámica armada. Acá va a utilizar un hormigón poroso, una estructura también de hierro, pero con un hormigón que se vendía en ese momento para acondicionamiento de azoteas, acondicionamiento térmico, digamos, ¿no? Los espacios están muy determinados por este tipo de cubierta,
aunque introduce otro tipo de material, aquella pureza del ladrillo que veíamos en la casa de él. No, acá aparece, digamos, por ejemplo, algunos revestimientos, aparece la chimenea, la estufa, como una divisoria de partes, bueno. Pero es en la iglesia de Atlántida, obra ya del año, es decir, anterior a su casa, del año 57, donde Dieste dice algo así como: la iglesia de Atlántida fue mi facultad de arquitectura, ¿no? Es decir, la obra que le va a cambiar la vida. Y yo ahí quiero matizar esto, porque también está la mirada del que lo hace desde otra perspectiva, lo hace afuera. Yo creo que la obra de Bonet fue muy importante en él, fue muy importante en él, y fue muy importante conocer también las obras de otros arquitectos uruguayos. Como saben, Dieste era ingeniero, pero había tenido un sentimiento muy especial por la arquitectura, y a medida que se va metiendo en proyectos de arquitectura, se va metiendo en cuestiones que son muy inherentes a la arquitectura, como por ejemplo la cuestión del espacio, las relaciones entre espacio y materia, ni que hablar, las relaciones entre estructura y espacio, y comienza, bueno, todo un camino que hasta ese momento estaba muy marcado porque Dieste estaba trabajando para organizaciones, para empresas y para el Estado. Había trabajado en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, va a ser, y esto es interesante, director de la Dirección de Arquitectura, siendo ingeniero, y va a trabajar para Christian y Nielsen, una empresa enormemente importante que tiene presencia en varias partes de América, en Estados Unidos, en Europa. Entonces va a tener una experiencia grande en términos de cálculo, en materia de proyecto, y siempre una gran, yo diría, una gran preocupación por el diseño. El diseño, yo creo que es un factor que muchas veces se olvida. En Dieste pensamos en el diseño de la estructura, pero yo diría el diseño en un sentido mucho más completo. Acá estamos viendo esta iglesia que le da mucho dolor de cabeza, se pelea mucho con el mecenas, y es una iglesia que se empieza a proyectar en un periodo preconciliar, o sea, es anterior al Concilio Vaticano II, pero ya tiene muchos elementos que le son propios, como por ejemplo esa visión austera, como ciertos cambios en la liturgia que se van a percibir en lo que tiene que ver con la relación de el fiel y el presbiterio, aunque todavía cuando uno mira la planta ve el orden, ¿verdad? El orden ortogonal que domina, y que domina porque la utilización o la marca de la solución de muros parte de una recta que digamos, contiene a la planta, a la organización en planta de este edificio, más allá de que los muros empiecen digamos, a adquirir esa forma producto de su lógica arreglada. Y bueno, vamos a ver un espacio que tiene una curva compleja pero continua, que va a dar, ahí vemos la construcción previa a la izquierda, previa a la contención de la cubierta, con la cubierta, y un resultado, digamos, de preocupación en el encuentro de dos tipos de organización del ladrillo, de juntas, que es extremadamente prolija, pero al mismo tiempo muy rústica, ¿no? Cuando uno ve lo que es toda esta solución de ladrillo, es un ladrillo extremadamente rústico. Hay una austeridad profunda, podríamos decir, que hace de lo matérico un elemento central. Y esta frase me parece que es importante, dice Dieste: procuraré aquí un estilo a la vez severo y amable de piedad, con una gran confianza en el espíritu cristiano de los humildes que han de usarla. Que la iglesia como arquitectura no fuera un obstáculo para una piedad verdadera, sino una manifestación primera, ¿no? Si hay una relación
potente entre el programa, el espacio, la materia y sobre todo la imagen final que se busca dar con ese proyecto, ¿no? Otra imagen, en este caso de la fachada, lo que vendría a establecer el clerestorio del área de coro. Miren la prolijidad general en el manejo de ese material, de esas juntas. Pero hay también una cuestión que yo creo muy importante destacar. Cuando hablamos de Dieste hablamos casi siempre de innovación, ¿no? Pensamos en esta cuestión de la cerámica armada, pensamos en lo novedoso que es este sistema, pero a veces quizá olvidamos el peso con la tradición, el peso con la historia. Y Dieste tiene una relación con la historia muy, muy importante. Vamos a ver cómo hay señales, hay guiños, hay unas claras referencias, arquitecturas que vienen del pasado y que sobre todo se perciben en su obra religiosa. A mí me tocó ver la biblioteca de arquitectura que heredó Esteban Dieste, el hijo de Eladio. Y yo veía ahí que habían algunas constantes, algunas presencias, por ejemplo, la presencia de la arquitectura románica, del gótico también, aunque en menor medida. Habían elementos que me hacían suponer de que el valor de la historia era importante. No era una gran biblioteca de arquitectura, pero era una biblioteca donde se percibía ciertas referencias históricas importantes. Y efectivamente, cuando uno analiza la iglesia atlántida, ve que esa iglesia está concebida en partes, muy como sucedía, por ejemplo, en una iglesia románica, donde el campanario adquiere autonomía, adquiere tanta autonomía que en este caso está en el padrón de al lado. El cuerpo de la nave, el cuerpo mayor, ¿verdad?, de la iglesia, el bautisterio, aparece, digamos, en unidades que tienen su autonomía, como puede ser, por ejemplo, el caso del monasterio de Pisa, ¿verdad?, donde vemos también el bautisterio, la torre, el campanario, el edificio de la iglesia. Y vemos también algunas cuestiones que llaman más la atención, como por ejemplo el valor de esto que llaman la tronera de la Virgen, que es una suerte de clerestorio con ingreso de luz focalizada, que utiliza anamorfosis, o sea, utiliza recursos que fueron frecuentes, por ejemplo, en Bernini, en Borromini, autores barrocos. Generalmente cuando Dieste habla del barroco, no habla en buenos términos, pero hay una esencia que yo creo que comprendió bien y que valoró enormemente, y es ciertos manejos que están en el barroco y que no tienen nada que ver con la cargazón del ornamento ni con los excesos con que muchas veces se identifica el barroco. Ahí el ladrillo ha sido cortado de manera diferente para dar una sensación de profundidad, ¿verdad?, que el objeto en realidad no tiene. Tal cual puede ser en la escala regia, por ejemplo, cuando Bernini la proyecta, o cuando en el Palacio Espada Borromini proyecta ese ingreso, ¿verdad?, que parece mucho más profundo de lo que en realidad es. La luz, otro elemento que le viene de la tradición, que está tomando por sobre todo, yo creo, de ciertas experiencias del románico, pero también de arquitecturas modernas muy contemporáneas. En poquitos años, antes que Dieste desarrollara esta iglesia, Le Corbusier ya había trabajado Ronchamp, donde había introducido el color, y Bonnet también va a introducir el color, y un color muy análogo al que utilizó luego Dieste en la iglesia atlántida, a través de la videría de color en esta magnífica iglesia que Bonnet proyectó para la ciudad de Soca en Uruguay también, ¿no? Una obra que también debería ser tenida en cuenta, aunque su materialización es casi contemporánea, sin embargo el proyecto es un poquito anterior. Y también la integración de la obra artística, ¿no? Una obra que se integra de manera muy cuidadosa, donde incluso los dos ejemplos parecen convocar al mundo románico, ¿no? Tanto la escultura de Eduardo Yepes, quien es también un escultor español, yerno de Torres García,
a la izquierda, o la de Claudio Silveira Silva, un escultor uruguayo a la derecha. Son los únicos elementos que aparecen ubicados con una centralidad muy grande, pero es la única presencia artística en comunidad, podríamos decir, con el manejo, digamos, de la materialidad o la materia arquitectónica. Pero bueno, la experiencia de la cerámica armada se va complejizando, van apareciendo, digamos, solicitudes de ampliación de las luces, de resolución de programas industriales que obviamente piden muchísimo más espacio libre por lo que es la propia actividad industrial y bueno, temprano aparece este proyecto para la fábrica TEM que va a introducir la idea de justamente del lucernario en esta doble curvatura discontinua que busca aportar luz a ese espacio, aun cuando muchas veces, y le va a pasar varias veces, el demandante, el comitente le diga, pero yo no necesito luz en esta zona porque es un depósito. Y dice, no, la luz, obviamente que también hay razones de mejor resistencia en este diseño de bóveda, pero dice, la luz es importante, la luz permitirá una relación mejor entre el trabajador y el sitio. Entonces, el sitio siempre tiene esa condición, digamos, funcional, pero al mismo tiempo poética, yo diría, en la obra de Dieste. Y acá, bueno, estas imágenes, ustedes saben que estas bóvedas se van resolviendo con un encofrado móvil, un encofrado que se coloca, se llenan en 24 horas con un número importante de obreros, se llena digamos, todo ese encofrado, esa cimbra, podríamos llamar, con la pieza cerámica, se colocan los hierros, se coloca el mortero y, bueno, rápidamente eso está operando, es decir, apenas se saca ese encofrado, toda la pieza está operando, ese encofrado baja, hay un sistema de gatos hay todo un sistema de maquinarias que también ha sido patentado por Dieste y que le permite ir resolviendo cada una de estas partes en un tiempo muy corto. Y bueno, hay un resultado también poético, hay un resultado formal que tiene que ver con lo que vemos, con sus terminaciones muy simples que requieren algún tipo, digamos, de tratamiento superficial, un antihumídico superficial, una pintura clara, obviamente, para no incorporar excesivo calor, y bueno, y el lucernario, ¿no?, que también tiene ciertos juegos porque hay movimientos también de material. Y por dentro nos encontramos con esta imagen, ¿no? Nos encontramos con esta muy buena imagen que se ve el cielo, pero también al revés, este tipo de cuerpo orgánico, digamos, de ladrillo, ¿no? Y esta es una imagen que he traído porque es, yo diría, una de las pocas cubiertas de Dieste que están en muy mal estado, y están en mal estado porque paradójicamente es propiedad de una empresa constructora, y que cuando uno lo ve descubre la belleza de la ruina romántica, ¿no? Es decir, aún en la peor situación, aquí se ve el estado terrible en que se encuentra ese lucernario, aún así es de una potencia muy grande lo que tenemos ante nuestros ojos. Y este es un proyecto que va a conectar con otra cosa, de la cual le hablará en breve Nuria, que es el proyecto para Alcalá de Henares. Es un proyecto para Malvín, para una iglesia en Malvín, que iba a ser, bueno, yo creo que en alguna medida fagocitada, acá vemos esa iglesia que veíamos el costado, pero que se le incorporaba, ¿verdad?, un cuerpo ondulante de pared que en este caso, a diferencia de Atlántida, ya no tiene una recta en su base, sino que tiene otra curva
y que va a culminar también en curva, ¿no? Y este enorme elemento vertical, ¿verdad? Va a dar remate al lado de la sacristía, que tiene un peso también importante, y un conjunto de construcciones que serán más de servicio, más aleatorias, pero que se van a realizar a diferencia de lo que es todo el cuerpo de la iglesia, que va a quedar inconcluso y del cual solo quedará como testimonio esta pieza, que parece realmente un cartón doblado, de lo fina que es. Acá están las partes que se realizan, que se materializan. Y coincidente con lo que decía recién Arturo, yo creo que esta es la mejor obra, sin duda, de Eladio Dieste, que es una intervención, no es una obra nueva. La iglesia de Durazno se había incendiado y luego del incendio solo había quedado su fachada y parte de las paredes, y Dieste va a dar una solución que en principio es una solución económica, una solución como él pensaba, que era una solución casi de galpón, ¿no? Lo que tenía que retribuirle a los fieles ese lugar de asamblea, ese lugar de encuentro, y poco a poco se va encontrando con que el resultado es mucho más de lo que esperaba, ¿no? Y lo confiesa en una actitud bastante humilde y directa, ¿no? Estamos viendo el rosetón que da hacia la fachada. Esta es la iglesia que quedó con su, fachada histórica. Acá vemos la cubierta, que como bien decía Arturo, ya no es una cubierta de bóveda, es un plegado. Y aparece este lucernario atrás, que va a jugar un papel muy importante. Acá estamos viendo el lucernario desde adentro, en una fotografía que no sé cómo logró esto, y allá vemos el rosetón, que es también, como podemos ver, volvemos atrás, toda una estructura de cerámica armada, con sus elementos vinculados a través de finísimos tensores. Acá vemos uno de ellos. La foto quizás eliminó bastante el valor del tensor, ¿no? Bueno, Dieste va a trabajar también en proyectos más comerciales, y esto es interesante para ir viendo cómo, se trata de un sistema que tiene una enorme adaptabilidad, una enorme versatilidad para ajustarse a programas que son diferentes, ¿no? Y acá vemos una experiencia que desarrolló junto con el arquitecto Gómez Platero. Dieste tiene muchas obras en vínculo con distintos arquitectos. Y en la medida que el arquitecto es un arquitecto de valor, va logrando también resultados que se potencian, que hacen, yo diría, sinergia para obtener un producto mejor. Hasta aquí fue extremadamente interesante esta intervención, pero como buen centro comercial empieza a crecer, le va bien y empiezan todo tipo de distorsiones. Entonces hoy ya prácticamente no se lee la obra de Dieste en este conjunto. Ahí vemos una foto de Dieste. A Dieste siempre se lo captaba de atrás, no le gustaba mucho esta cuestión de la fotografía. Y es interesante ver cómo ahí aparece también un muro, ¿verdad?, que comienza en recta y vuelve a la recta, a través de estas complejas superficies que adquieren muy considerable dimensión en un terreno que tiene como una... Veíamos en la imagen anterior estas piezas que son análogas, pero hay una diferencia de terreno importante entre este plano y el plano siguiente. Y es por eso que vemos ahí ese cambio, esa altura tan considerable y diferencia. Es la misma nave, ¿verdad?, pero que tiene dos paredes que son aparentemente distintas. Bueno, otros ejemplos donde va a utilizar la bóveda autoportante, el caso de Massaro, muy significativa esta obra, sobre todo por las luces, sobre todo por el impacto que resulta de visitar y sentir el espacio dentro. O esta otra, más sencilla, pero también un verdadero ejemplo de destreza y de conocimiento en el manejo estructural, como es la terminal de ómnibus de Salto, ¿no? Ahí estamos viendo, todo esto se apoya en un pilar, solución, realmente parecen
piezas de papel, ¿verdad?, resueltas con una fineza de espesor increíble, ¿no? También aquí trabaja con el arquitecto Minuti, es una obra sumamente interesante, está muy bien tratado los espacios en general, pero claro, el gran protagonista es sin duda la cubierta de Dieste, ¿no? Voy un poco más rápido. Los silos en este caso horizontales, de enorme tamaño, aquí se llega a luces de 40 metros, luces realmente importantes, y que, bueno, han ido inundando toda la zona triguera, cerealera del país, ¿no? Y que, bueno, da resultados como ¿no?, de una plasticidad, bueno, por supuesto que la capacidad del fotógrafo nos puede llevar a una obra casi abstracta, ¿no? Y la aplicación también de este sistema, digamos, parcialmente en algunas torres, ya sea en el caso de tanque de agua, de las antenas de telecomunicaciones o de los campanarios. Y hay obras donde empieza a conjugarse esta relación entre lo vertical y lo horizontal. Esta es la fábrica Fagal, yo creo que también una obra magnífica que gana un espacio muy, muy grande en la relación con el paisaje, un paisaje rural, donde cuando uno está ahí parece realmente que está frente a un cuadro de Giorgio de Chirico, con una fuerza de la bóveda, con una potencia de la chimenea, que en realidad es tanque, y bueno, detalles que tienen mucho que ver también con la fineza del arquitecto que lo acompaña, en este caso el arquitecto Odriozola. Y bueno, hay todo un capítulo para el cual le voy a dar a Nuria la palabra, que es el capítulo español, el capítulo que tiene un espacio importante en Alcalá de Henares. Esta es la iglesia de San Juan de Ávila, que construyen juntamente con Carlos Clemente y Juan de Dios de la Hoz. Este es un momento en el que esta iglesia la construyen en el 95 y en el 93, en 1993, gracias, Eladio Dieste viene a España y en Madrid participa en unos talleres, y de aquí vuelve a nacer una relación ¿no?, transatlántica con una generación de arquitectos jóvenes que le proponen y llegan a un acuerdo para recuperando la iglesia en Malvín, que no llegó a construirse, recuperan ese proyecto y construyen la que después será San Juan de Ávila. A mí me ha gustado mucho mirarme esta obra porque he descubierto un par de cosas muy interesantes de Dieste. Una que es, economiza los recursos hasta un nivel que es extraordinario. O sea, construye este tipo de arquitectura muy con un valor formal importante, pero no se gasta ni un euro ni un peso más del que sería necesario. Aquí, esta cimentación de lo que después será, ¿no?, esta imagen de nave de 400 metros que habéis visto, al final es una zapata corrida de 1 metro por 80 centímetros. Que esto, ya sé que si no te dedicas a las estructuras parece una cosa poco importante, pero al final el gasto en recursos está muy limitado a estrictamente lo necesario. Si veis, aquí hay una curva en el arranque, una zona en la cota de 370, digamos que las curvas se convierten en plano y genera una segunda curva en la cara superior. Esta es la sección principal. Todas las curvas, estas son bóvedas gaussas, que la generatriz de la curva es una catenaria, porque así garantiza que
que la forma principal trabaja, que las piezas están en compresión, con lo que el recurso, la cantidad de material que utiliza es menor porque la forma es óptima para el trabajo estructural. Estas son las directrices principales de los muros, que arrancan, digamos, en la cara interior de la curva y terminan en la cara superior, que parecería un sistema difícil de construir, pero la verdad es que plantean lo acaban construyendo, si veis aquí, con un grupo de albañiles autóctonos, sin necesitar una gran mano de obra muy especializada. Replantean la curva superior en el andamio de arriba. Ya sé que esto es un poco de arquitecto, bueno, de estructuras, pero creo que es interesante entender cómo se construyen de verdad estas obras, porque yo creo que aún convierte a Dieste en un ingeniero mucho más avanzado. El sistema constructivo en realidad es sencillo. Replantean en la parte inferior la curva, en la parte superior, tiran unas cuerdas de arriba a abajo, construyen la cara exterior, un revoco y después construyen la cara interior. Unen las dos hojas con unas llaves de hierro, de forma que consiguen una doble lámina con mucha más inercia, que al final tiene 30 centímetros. No necesitan, además son autoestables, no necesitan sistema de apuntalamiento. Y la imagen exterior tiene esto del puntero, ¿no? Tiene este aspecto material y con mucho impacto formal. Si os fijáis, el ladrillo está colocado tal cual, ni siquiera están cortados, no están adaptados, se ven las esquinas que se van adaptando a la forma. Y seguramente esta hilada no está exactamente colocada igual que la de al lado, pero formalmente tiene una desviación de milímetros que no tiene una afectación importante en el comportamiento estructural. En este edificio a mí me ha parecido muy interesante el cariño que pone Dieste en todos los detalles y enseña, digamos, a sus colaboradores. Esta, que no es es una parte importante, es la cubierta del presbiterio. Y este dibujo así, con unas redonditas, al final se convierte, parece un detalle complejo, que es una lámina de 9 centímetros, de 10 centímetros, armada con diámetros de 4, que son de 4 milímetros, que es una armadura muy pequeña, y con unos lucernarios que permitirán después pasar la luz. Que esto al final, cuando lo construyen, es así. Unos maceteros que han girado, le han cortado la cabeza, unas armaduras que pasan bueno, ahora solo está montada en esta dirección, pero después hay en las dos direcciones, que se encuentran en una viga plana, que es la que absorbe las tracciones laterales de la bóveda. ¿Ves? Esta cubierta va aquí, en este trozo, que es la parte más alta. Claro, y esta es la imagen desde dentro de esta cubierta. Al final es una bóveda de un diámetro de 7,5 metros, pero que el esfuerzo por cuidar el detalle, ¿no?, da como resultado esta calidad. Estas son las bóvedas gaussas. Dieste desarrolla, bueno, más sistemas constructivos, pero inventa sobre todo desarrolla especialmente dos sistemas, que son las bóvedas gaussas, que son con las que cubre grandes luces, y las bóvedas autoportantes, de las que hablaremos después, que también son una virguería tecnológica. Es una curva pronunciada,
En el otro sentido, la directriz es una catenaria, que es lo que explicaba antes, que la forma catenaria es la misma que utiliza Gaudí en las bóvedas, que todos los elementos están trabajando con presión y genera una doble curvatura en otro sentido y arma estas bóvedas, construyen el sistema de encofrado y si veis estas piezas pequeñitas son las piezas de ladrillo entre las que intercala armadura y después una capa de 4 centímetros más de hormigón. En total 9 centímetros para cubrir 15 metros. Este es el sistema de encofrado, que hay, al final las 5 bóvedas son iguales y lo que hacen es montar un primer encofrado y luego reutilizan cada día el mismo. Al final era un sistema, esta iglesia la construyen en 9 meses y el sistema constructivo de las cubiertas es muy rápido, es lo que explicaba William, que en un día montan el encofrado, colocan las piezas de ladrillo, colocan las armaduras, vierten el hormigón o el mortero. Siempre utilizaban morteros pobres, bastardos, con cal hidráulica y al día siguiente ya ha entrado en carga y pueden mover el encofrado y montar la siguiente bóveda. Este es un detalle de la colocación de las piezas de cerámica con los armados, ¿no? Esta imagen de la continuidad de las bóvedas y después construidas, ¿no? En el interior son así que se parecen a las de la Atlántida, pero son un poquito más estrechas y los muros en la Atlántida empiezan desde recto y curvan y aquí tienen esta doble curvatura. Bueno, este es el resultado final. Y ahora vamos a lo de las bóvedas autoportantes. La verdad es que a mí me parece, incluso Vicente Sarrablo escribía un artículo sobre esto que decía que eran casi mágicas, porque utiliza, si veis esta imagen, este es el paseo de los estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares. Tenían proyectadas 21 bóvedas y construyeron solo 7 por un accidente constructivo que tuvieron, pero por lo que explica Carlos Clemente van a acabar construyéndolas y digamos que cubre cada una de estas, tiene un voladizo, no sé si lo veis aquí, tiene un voladizo de 15 metros con una lámina de 10 centímetros que se aguanta solo en lo que son 2 pilares. Estas 2 que parecería que están conectadas y se ayudan entre sí, no tienen nada que ver una con la otra. Esta es la misma sección que utiliza en la fábrica Masaro y Eladio la adapta según a diferentes dimensiones de luces. Aquí estos números que aquí todas estas imágenes nos las ha cedido Carlos Clemente para que pudiéramos hacer esta charla y explicaros un poco más. Estos son los números, digamos, que marcan los puntos donde colocan las armaduras de posttensado y después estiran. El esquema principal es montar una armadura que va desde la cara de arriba hacia abajo y se va repartiendo en la bóveda para posttensar y poder producir una contraflecha, una pequeña subida que permite mantener la cantidad de material al mínimo. Ya sé que esto es una cierta ilusión. En los laterales tiene una viga lateral que es la que absorbe los empujes, la diferencia de empujes en distintos puntos según de la bóveda. Y aquí es el sistema constructivo, la armadura, un poco igual que allí, ¿no? Las piezas cerámicas, los pasos de armado. Esta es la bóveda acabada y la primera imagen es como estaban ahora en la actualidad. ¿Veis? Estas son 2 imágenes para ver que además de muy bien construidas, ni siquiera tienen relación entre ellas.
tuyo. Sí. Bueno, un poco para terminar, me parecía importante reflexionar por qué la obra de Dieste puede estar en la lista de Patrimonio Mundial. Y no es fácil. No es fácil en parte porque UNESCO tiene en general un bastante claro rechazo por las obras de autor, a pesar de que ustedes tienen la suerte de tener la primera obra de autor que ingresa a la lista de Patrimonio Mundial, que es la obra de Gaudí. La obra de Le Corbusier ha tenido, ahora sí, hay algunas obras que han sido, algo está haciendo acople, ha tenido recientemente, en la última convención, la integración de algunas obras de Le Corbusier, no toda la obra en su conjunto. La obra de Frank Lloyd Wright espera también el ingreso. Estamos hablando de nombres de absoluta referencia y centralidad en la historia de la arquitectura del siglo XX. Uruguay se plantea la estrategia de que no sea la obra de Dieste la que ingresa, sino el sistema de Dieste asociado a la experiencia proyectual que Dieste desarrolló en distintos lugares, en el Brasil, en la Argentina, en España, en Uruguay. Ahora, para poder estar allí necesitamos tener claro cuáles son sus valores, cuáles son sus excepcionalidades, en qué medida entendemos que es un aporte significativo a la historia de la humanidad, y esto es lo que tenemos que justamente trabajar, y yo diría trabajar entre todos. Por eso me importa mucho dejar esta reflexión aquí en Barcelona, un lugar, yo diría, de los importantes para que esta obra pueda ingresar precisamente en la lista de Patrimonio Mundial. Bueno, algunos de esos valores son los que allí están: su carácter innovador del sistema constructivo, la economía y adaptabilidad, y aquí la economía, tal cual decía Dieste, la economía como ética, como una obligación, como una necesidad de volver a pensar la construcción desde esa dimensión, la racionalidad constructiva y estructural, la coherencia entre forma y estructura, la riqueza formal y expresiva resultante precisamente de esto, el valor espacial, del cual algo hablamos hoy, pero también los efectos resultantes de ese valor espacial, ¿no? O que coactúan con ese valor espacial. La luz, la atmósfera que se genera en sus interiores, en sus espacios de intermediación, no solamente en sus interiores, el simbolismo asociado. Yo creo que hay esa ética, esa axiología que está implícita en todo el discurso, no solamente constructivo, sino explícito en Dieste. Me parece que es un valor en sí mismo, que recoge valores de sentido positivo, valores casi ecuménicos, yo diría, que hablan de la trascendencia, pero que en definitiva tienen que ver con la historia de la humanidad. Y lo que yo intenté también demostrar, ese vínculo con la historia, ese vínculo con la tradición. No todo es innovación libre, no todo es innovación descolgada o absolutamente ajena al peso del pasado, ¿no? Bueno, hay 4 valores fundamentales que tenemos que demostrar. Todavía no sabemos bien cómo demostrarlo, pero creemos que podemos hacerlo si vamos por estos preceptos. Uno de ellos es, explicar el valor universal del sistema de Dieste y de la obra de Dieste asociada a ese sistema. Debe fundamentarse, creo yo, en la condición de un sistema aplicable a cualquier contexto mundial, a cualquier contexto geográfico, y aplicable con un sentido de realidad. Es decir, Dieste pensó un sistema que está basado en el ladrillo, la base esencial de la construcción desde el Neolítico en adelante en cualquier país y territorio del mundo. En cualquier lugar del mundo se hace ladrillo, se hace cerámico, a partir de la tierra cocida. Y agregando una componente, si se quiere, más compleja, como es el acero, pero en cantidades mínimas. Hoy el sistema es un sistema todavía altamente competitivo,
Sale más barato, sin duda, armar una cubierta del mismo metraje en chapa que en el sistema de Dieste. Sale más barato, pero dura mucho menos. Entonces, tenemos que también hacer la valoración de esa ecuación. Sigue siendo un sistema altamente aplicable, altamente racional, que considera la economía de cada lugar. Por lo tanto, como parte de esto, es que son materiales accesibles, y que bueno, yo creo que también la verificación de este sistema, el éxito del sistema, tiene una contraparte que se verifica en una bibliografía extensísima. El propio Dieste aplicó su sistema en distintas partes del mundo, pero también en más diferentes partes del mundo todavía se escribió sobre este sistema, se reflexionó, hay una bibliografía, hay grandes líneas de trabajo en espacios académicos, en universidades. Estoy hablando de Berkeley, estoy hablando del MIT, estoy hablando, bueno, de los grandes centros de reflexión en materia tecnológica. Dieste dio sus conferencias allí, fue publicado allí, y distintos autores de distintas partes del mundo han trabajado justamente sobre su experiencia y su sistema. ¿Siguiente? La excepcionalidad, otra cuestión sobre la cual tenemos que demostrar, si queremos estar en la lista de Patrimonio Mundial, tenemos que demostrar la excepcionalidad del sistema, ¿no? Yo diría que la excepcionalidad está dada a través de todos esos valores que veíamos antes y que se reflejan en una obra diferente, en una obra variada, con programas muy, muy amplios. Veíamos cómo desde lo religioso a lo deportivo, a lo industrial, a lo residencial. Hay una obra de la cual yo no mostré, pero que es bien importante. Conjuntamente con el doctor Alberto Gallinal, se desarrolló un sistema de escuelas rurales que fue muy, muy repetido, que se aplicó con un enorme éxito en el campo uruguayo. Y esa solución también llevaba de la mano el sistema de cerámica armada. Siguiente. El valor de autenticidad. Creo que es más fácil demostrar la autenticidad de este sistema porque nos encontramos con un stock de productos variados, pero al mismo tiempo reconocibles, que no están mayormente afectados. Yo puse esas dos imágenes porque la gran mayoría de los edificios que tuvieron un programa inicial se mantienen todavía con ese programa inicial, como es el caso de la iglesia Cristo Obrero, la iglesia Atlántida que yo mostraba primero de todo. Otros han cambiado, como el caso de la terminal de ómnibus de Salto, que ya no es más terminal, pero que sin embargo tiene una serie de funciones absolutamente coherentes y razonables para lo que es el edificio. Es decir, yo diría que son pocos los edificios que han sido, salvo el caso del Montevideo Shopping Center, el centro comercial que yo refería, que han sido muy afectados por la incorporación de nuevas arquitecturas o por su transformación. No es fácil tampoco transformar un edificio que ha sido resuelto por este sistema. Y eso creo que ayuda a la cuestión de la autenticidad. Bueno, y finalmente también la cuestión de la integridad, que tiene que ver con lo mismo, con la permanencia adecuada de esos bienes. Los grados de conservación son muy altos, están muy bien, aunque evidentemente en breve nos tendremos que enfrentar a cómo restaurar la obra de Dieste. Alguna experiencia hay, en estos momentos hay un trabajo en el que estoy participando, que financia la Getty Foundation, y que es el proyecto de restauración de algunas partes de del baptisterio y de la cubierta de Atlántida. Yo diría que sobre todo es una conservación preventiva, pero que bueno, que hay que empezar a hacer, y tenemos la suerte, apoyando esta cuestión de la integridad, que la empresa de Dieste todavía funciona, todavía está desarrollando. Dieste falleció en el 2000, pero de todas maneras la empresa sigue trabajando, sigue asombrándonos muchas veces con parte de lo que produce. Siguiente.
Para esto también debemos desarrollar un gran inventario. La cátedra que dirijo tiene a cargo ese inventario. El inventario ha enriquecido muchísimo el conocimiento sobre la obra, sobre todo porque vamos incorporando una cantidad enorme de documentos de las distintas obras que están muchas veces en manos del comitente, como en este caso, una automotora, en la cual descubrimos varias cosas que desconocíamos, pero que bueno, sí. Obviamente estamos fotografiando toda esa obra. Aquí aparecen ejemplos de anotaciones de Dieste que tienen que ver con la solución de cada uno de estos ejemplos. Obviamente hay que ir mostrando digamos, las soluciones en cada caso, ciertas variantes que empiezan a darse y que también van a alimentar, van a enriquecer digamos, nuestro saber sobre la obra de Dieste. Y bueno, fichas que contienen una enorme cantidad de información por cada una de ellas, que tienen que ver con el programa, que tienen que ver con la conservación, que tienen que ver con el mantenimiento, que tienen que ver con su condición en el sitio, su vínculo con la ciudad, el paisaje, y que se encarga de gráficos, obviamente, digamos, de buen nivel de documentación para la obra. Siguiente. Y bueno, simplemente decir que Dieste, después de Dieste, sigue produciendo cosas como estas, un espacio para la actividad cultural abierta en el interior del país. Y bueno, quería cerrar simplemente con esta imagen que vi hace 4 horas de Tapiés. Me parecía el mejor homenaje, parecía una verdadera metáfora del pensamiento de Dieste, ¿no? Allí la catenaria que se ha liberado de algunos clavos, que se ha liberado de esos elementos metálicos, ¿verdad? Para trabajar por forma y ser un verdadero canto a la forma, como creo que es en gran parte la obra de Dieste. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Consulado del Uruguay queremos agradecer muy especialmente al Colegio de Arquitectos por acogernos esta tarde, esta actividad. Enrique, por tu presentación. Agradecer al embajador Francisco Bustillo, que nos acompaña desde Madrid y que ha apoyado toda esta actividad. Por supuesto a Nuria, William y Arturo, que nos ilustraron sobre la obra de Dieste, sobre su excepcionalidad y que bueno, esperemos seguir trabajando juntos para ver si logramos que ingrese finalmente al listado de Patrimonio de la UNESCO. Antes de terminar y de invitarlos a compartir afuera un ratito más, quisiera, Juan Andrés, si por favor me acompañás, que has estado en la génesis de esta actividad, que sin duda sin tu apoyo y sin tu ayuda no hubiera sido posible, y aprovechar que estamos aquí en esta casa para hacerte un reconocimiento por toda tu colaboración con Uruguay, sobre todo en tu especialidad, que ha sido, que son las instalaciones deportivas, pero también en estos pequeños actos y que siempre estás apoyándonos generosamente. Así que es una plaquita de reconocimiento por toda tu labor, que muestra un poco cómo la relación transatlántica entre Dieste y Bonet dio sus frutos. Bueno, tú estás colaborando también para que España y Uruguay estén más juntos. Así que muchas gracias. Faltaba más. Los invitamos a todos a seguir conversando sobre Dieste y sacarnos dudas, consultas afuera, que habrá un pica pica y unas cervezas artesanales. Así que ahí continuaremos la charla, sin duda.